reproducibilidad y desarrollo profesional en profesores de nivel básico, un caso de la geometría escolar. El temario coloqué un breve resumen de los puntos que voy a tomar, por supuesto que de forma resumida, tenemos solamente 30 minutos aproximadamente para hacer la exposición. El temario consta básicamente de lo que está en el escrito, bueno, el contexto de investigación, antecedentes, la problemática, el marco teórico, el objeto matemático, el método, el análisis de los dispositivos, la respuesta a la pregunta de investigación, las conclusiones y su proyección. Voy a iniciar la presentación contextualizando el estudio, es decir, de dónde se origina esta investigación y cuál fue la motivación. Se origina en un programa de formación continua. De nuevo, se ubica en un programa de formación continua que tiene por título, ese programa, postítulo de mención en matemáticas para profesores de enseñanza general básica, ubicado en una institución superior, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Quiero explayar un poquito en lo que es este postítulo. Brevemente, ahí acuden los profesores, son 30 profesores que este año, entre 2012 y 2013, estudiaron para recibir especialización en matemática. ¿Por qué reciben especialización en matemática? Porque son profesores que le hacen clase de matemática a niños de 10 a 14 años. ¿Qué significa eso? Estos profesores, cuando en su formación inicial, no estudiaron matemática precisamente, no profundizaron en la matemática, porque son profesores, le llamamos en mi país generalistas. De ahí viene la palabra general. Bueno, y en este contexto, hace 8 años que nuestra universidad, en convenio con el Ministerio de Educación de Chile, otorgamos estos programas. Y entonces, en la evidencia empírica durante estos 8 años, estos 8 títulos que hemos llevado, me he dado cuenta de algunas, me he cuestionado algunos asuntos, y de ahí entonces surge esta investigación. Cada vez que tenía evidencia empírica, yo tenía que ir a mirar los antecedentes que habían en relación a esta formación continua. Entonces, junto con eso, a propósito de la reproducibilidad, a mí en este cuestionamiento que yo me hice a los postítulos, a los profesores que estaban ahí en ejercicio, en que nosotros entregábamos la teoría, cómo ellos llevaban esto a la práctica. Y ahí yo identifiqué este fenómeno de reproducibilidad. Entonces yo lo que fui a hacer fue a mirar los antecedentes y me ubiqué en dos formas. Primero, ¿qué había de formación continua? Y en segundo, ¿qué antecedentes tenía sobre reproducibilidad? En los antecedentes sobre formación continua voy a mencionar, por ejemplo, Boyce y Geiger, quienes ellos manifiestan que hay una diversidad de investigación en relación al tema que te mencioné. Y también la forma de abordar los estudios, que es muy variada, los marcos teóricos que se utilizan para digamos, llevar a cabo esas investigaciones. Ponte y Champan, en 2006, hacen muestran un antecedente en donde dicen que en la década de los 80 aumenta en gran medida los estudios del profesor y están relacionados con la reflexión sobre la práctica del profesor. Ahí Ponte y Champan mencionan que los principales representantes son Elbaz, Schulman y Chow. Después Azcárate y Cardeñosa, Flores y Azcárate, ambos antecedentes, conectan el desarrollo profesional, es decir, ellos instalan la idea de desarrollo profesional y también muestran que hay que hacer investigación en relación a eso. Linares, 2007, me entrega el antecedente y postula que para articular la teoría y práctica es necesario realizar entornos de aprendizaje para los profesores. ¿Por qué? Porque esta teoría y práctica tiene que ir articulada de tal manera que hay que crear esas instancias para que el profesor pueda articular eso. Los antecedentes de Torino-Lorian, de Robert, 2008, lo que me entrega a mí me dice hay una complejidad en los estudios de profesores. Es decir, ¿por qué? Porque la actividad del profesor es compleja. Después me paso a otro tipo de antecedentes que son, por ejemplo, Hill, Ball y Chilin en 2008, que lo que hacen ellos es un modelo de conocimiento de contenido para la enseñanza de la matemática.
Ellos se basan en las categorías de Schulman y lo hacen específico a la matemática. Godino también es un modelo para describir la actividad del profesor en la parte didáctica matemática con su enfoque ontosemiótico. Este antecedente también, él hace un análisis a otros dos modelos en relación a lo que estoy indicando, es decir, a modelar la actividad del profesor. Margolinas, Polar, profesor en 2005, hace una investigación sobre los procesos de aprendizaje de docente en aula. ¿Cómo lo hacen? A partir de la observación y la interacción con los trabajos de los estudiantes. Señalan la importancia de distinguir un tipo de conocimiento del profesor, lo que llaman conocimiento didáctico del profesor. Desarrollan un modelo para la actividad del profesor y lo diseñan para comprender mejor la complejidad de la actividad. Lo relevante de este artículo es que sale específicamente lo que se entiende por conocimiento didáctico del profesor. Y yo tomo esa idea. ¿Por qué la tomo? Tomo esa idea y la profundizo, y a partir de su modelo que muestran, porque aquí lo que dice Margolina et al. Dice: el conocimiento didáctico del profesor es la matemática de su enseñanza. Pero cuando uno ve el modelo, uno puede apreciar que puede definir esto con más precisión. Y en ese sentido, yo lo digo que, o sea, lo que postulo yo es que se comprenderá justamente como el conocimiento de la matemática y la vinculación, estrecha con la enseñanza-aprendizaje. ¿Qué tiene que considerar para esto? Conocimiento de las concepciones de la enseñanza y el aprendizaje considerando la especificidad del saber matemático. El proyecto global que tiene, el proyecto global, digamos, de la enseñanza, que tiene estrecha relación con el currículum, donde las clases planeadas son parte de ella. La secuencia específica del contenido matemático, que considera las direcciones de clase, sus objetivos y la organización del trabajo. Considera también las interacciones de los alumnos en el aula, la observación de la actividad de los alumnos. Este último antecedente se relaciona muchísimo esta didáctica y matemática, y el foco es la matemática, en relación a los otros modelos que presenté, que es más global, en el sentido que toman en consideración digamos, la dimensión pedagógica. Yo observo que en este antecedente está más focalizado en la dimensión didáctica y muy enganchado con la matemática. ¿Qué me permitió hacer esta revisión de antecedentes? Situar mi investigación. ¿En dónde la voy a situar? En el conocimiento didáctico del profesor. Los antecedentes relacionados con reproducibilidad son ALSAC, bueno, ahí están ALSAC desde el 89, Artic, en 1984, hizo el primer estudio de reproducibilidad. A partir de ahí, ALSAC, L'Oréal, han hecho otros estudios considerando esa línea. El examen del 2005 retoma esta idea. Artic en el 2008 vuelve a exponer, cuando hace una evocación a la ingeniería didáctica, vuelve a mencionar que la reproducibilidad es importante, o para al menos focalizar los estudios en esa idea. ¿Qué dicen todos estos antecedentes? Algo bien interesante. Ustedes dicen que la reproducibilidad, en estricto rigor, es responsabilidad del profesor de matemática, entre otras cosas. Yo percibo y extraigo esto que es relevante. Es decir, ¿por qué? Porque Artic, cuando hace su estudio, se da cuenta que su modelo que intentó hacer es ingenuo. ¿Por qué? Porque no demuestra que puede haber reproducibilidad. Todos los autores que yo mencionaba ahí dicen que la reproducibilidad tal cual de una clase de matemática o de una aplicación de una situación didáctica, en estricto rigor no es posible. Pero, además, dicen, depende del profesor. Y entonces, a partir de estos antecedentes también, lo que nosotros hacemos es que vamos a comprender para este estudio lo que es la reproducibilidad. Bueno, será comprendido como la forma en que una situación de aprendizaje puede ser instalada en distintos escenarios
y extrapolar los elementos que permiten que la situación en sí misma no pierda su esencia relacionada con el logro del objetivo didáctico. ¿Qué estoy diciendo? Que no, la reproducibilidad no significa hacer una clase y repetirla tal cual, porque no es posible, sino que se van a considerar ciertos elementos. ¿Para qué? Para que no pierda la esencia de la situación de aprendizaje. Y por supuesto que tiene que ir en beneficio del logro didáctico que se ha planteado para esa situación. Ejemplos de reproducibilidad. Por ejemplo, un profesor diseña y ejecuta una clase para un nivel y luego la misma clase la aplica en otro curso. Es decir, un profesor que tiene, nosotros hablamos de séptimo básico, niños de 12, 13 años, tiene dos niveles, el séptimo A y el séptimo B. Un profesor prepara la clase y la hace en sus dos niveles distintos. Otro ejemplo, dos profesores diseñan una clase y luego la ejecutan cada uno por sí solo en sus respectivos cursos. Ahí hay ejemplos de reproducibilidad. Podríamos mencionar otros, pero más o menos son los más tradicionales y lo que podemos ver hoy en día en la escuela. En relación a esto, a los antecedentes, al contexto, entonces planteamos una problemática. Una problemática que toma ciertas aristas. ¿Cuáles? Logro de aprendizaje de los estudiantes. Estrategias de acción para mejorar dichos aprendizajes. Práctica pedagógica de un profesor de matemáticas. Cuando yo hablo de arista, logro de aprendizaje, me estoy refiriendo a que la enseñanza, aprendizaje de la matemática ha sido bien cuestionada durante mucho tiempo en las últimas épocas. ¿Por qué? Bueno, los resultados PISA, los resultados TIM a nivel internacional, evaluaciones de nivel internacional, arrojan sobre todo que hay ciertos países, y en este caso está nuestro país Chile, que tiene bajísimo logro en competencias como resolución de problemas. Bajísimo. En México me parece que también. Lo menciono ahí en mi estudio. A propósito de eso, los países buscan estrategias de acción para mejorar dichos aprendizajes. En particular, en nuestro caso, el Ministerio de Educación. Y esas estrategias, entre otras que te he mencionado recién, es, por ejemplo, cambiar el modelo de enseñanza-aprendizaje del tradicional a uno, entre comillas, nuevo. Por ejemplo, las reformas educacionales. Nosotros tuvimos una gran reforma educacional en la década de los 90. Ahora, en 2013, se usó recién un ajuste a esta reforma. Y, por supuesto, que una estrategia de formación continua. Es decir, si no tenemos logro de aprendizaje, ¿qué pasa? Vamos al profesorado. ¿Qué significa eso? Que hay que preparar, hay que tener una formación continua para tener una mejor preparación. ¿Qué significa esto entonces? Que nos vamos a los cursos de actualización para los profesores en los ámbitos matemáticos, didácticos y pedagógicos. De ahí surge este concepto que yo hablé del programa de postítulo, a propósito de esto. Entonces lo que nosotros hicimos lo problematizamos. Entonces, ¿qué pasa? No sabemos con certeza qué aprende, cómo aprende y cómo valida lo que aprende un profesor que está en estos cursos. Surge entonces una pregunta de investigación, donde vinculo la formación de profesores, estas aristas de alguna manera estas aristas de la problemática, y planteamos la reflexión sobre reproducibilidad en el proceso de formación continua. ¿Qué elementos agrega al quehacer docente para que los diseños didácticos sean aplicados en distintos escenarios? Y para responder a esa pregunta, decidimos optar por un marco teórico en que involucramos, por una parte, a la teoría de situaciones didácticas, por otra parte, la teoría antropológica de la vida. La teoría de situaciones didácticas se ocupa en dos líneas, o fundamenta en dos líneas nuestro estudio. Uno, el principal. A partir de la aplicación de ingenierías didácticas en la década de los 80, fundamentada en la teoría de situaciones didácticas, emerge el constructo de reproducibilidad. Es decir, si nosotros dijéramos, a ver, no tengamos la teoría de situaciones didácticas, no podríamos decir de dónde proviene este constructo, porque ahí se cuestiona y de ahí se escribe, hay artículos sobre ello a partir de las investigaciones que ahí se realizaron. Y, por otra parte, la teoría de situaciones didácticas, los profesores que están en estudio, digamos, ellos diseñan sus situaciones de aprendizaje en
algunas líneas de la teoría de situaciones didácticas. No propiamente ocupan la teoría en sí, sino que algunas ideas. Y por otra parte, hemos decidido, por la teoría antropológica de lo didáctico, considerando que estamos con la actividad del profesor y hemos considerado en este caso un proceso de estudio. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tomamos de la teoría antropológica de lo didáctico? Las praxeologías matemáticas y las praxeologías didácticas. Además de estas teorías, en el marco teórico nos dimos cuenta que era necesario conceptualizar lo que vamos a comprender por reflexión en este contexto de la investigación. Y además, ¿qué es lo que íbamos a entender por desarrollo profesional? La metodología. En primer lugar, quiero mencionar que metodológicamente hemos considerado dos conceptos. Uno, ingeniería didáctica. ¿Por qué la ingeniería didáctica? Para el diseño didáctico que realizan los profesores. Porque el diseño didáctico que hacen los profesores también toma ciertos elementos de ingeniería didáctica. Y hemos también considerado el estudio de clase como metodología que permite la discusión y reflexión. ¿Qué es lo que es el estudio de clase? Es una estrategia de formación continua en donde se mira la propia práctica. ¿Pero entre quiénes? Entre pares, entre un grupo de trabajo de profesores que puede ser liderado por un mismo profesor de la escuela o bien por algún académico o alguna u otra persona, supervisor, digamos, que pueda liderar este equipo. ¿De qué se trata? Tiene ahí están tres puntos fundamentales. El primero, identificar un problema de enseñanza. Vamos a tener el problema, por ejemplo, de enseñar el teorema de Pitágoras. Y hacemos el diseño de la clase, pero no es el profesor el que hace el diseño solo, sino que es el grupo de trabajo, el que se corresponsabiliza. ¿Por qué? Porque todos aportan a la discusión para hacer ese diseño. Dada esa clase que después está organizada con situaciones de aprendizaje y se escribe en un plan de clase, entonces se han considerado los recursos que se van a ocupar en la clase, un profesor del grupo de trabajo hace la clase, el resto la mira, la observa. Aplicación de la clase. A posteriori, ¿qué es lo que se hace? Se evalúa la clase en términos de reconsiderar lo que es pertinente y lo que no es pertinente. Y ahí está el tercer punto esencial del estudio de clase, que es la discusión de la clase. Dado esos tres puntos, la clase queda entonces rediseñada y se puede volver a aplicar. ¿En qué tiempo? Atemporal. Puede ser inmediatamente y se puede volver a hacer un estudio de la clase. Esta metodología, su origen y la que yo he considerado, es el estudio de clase japonés. Pero también para la metodología, aparte de estos dos constructos, disculpa, tengo que hipervincular. Consideramos nosotros, hace mucho tiempo esto, un plan de metodología, donde está la formación continua, donde determinamos el módulo donde van a trabajar los profesores, pusimos atención a las situaciones de aprendizaje. Bueno, ahí están los dos productos que yo he dado a conocer y bueno, los tipos de reflexión. Voy a mencionar algunas otras ideas de la metodología. Considera esta metodología de seguimiento a tres profesores del partido, en el cual ellos tenían que diseñar una clase, porque el estudio de clase, valga la redundancia, es una clase, el estudio de una clase, ¿no?, sobre el contenido matemático del teorema de Pitágoras, con la característica que era basada en la solución de problemas a clase. Entonces, ¿qué hicimos para investigar? Hicimos todo el seguimiento, desde que parte el grupo de estos tres profesores a crear este diseño. Después analizamos el teorema de Pitágoras en su dimensión epistemológica, didáctica y cognitiva. Hicimos un estudio de las ideas intuitivas sobre la reproducibilidad que tienen algunos profesores del programa del curso que mencioné. Me refiero, encuestamos 7 profesores para hacer ese estudio. Dentro de esos 7 profesores estaban los 3 del grupo de seguimiento.
y hicimos preguntas relacionadas con la repetición de clase. Indagamos cuál es la idea intuitiva de repetir una clase. Y después hicimos talleres de discusión sobre el diseño y aplicación de las clases. Voy a explicar cómo, después que teníamos el diseño realizado a partir de los talleres de reflexión y de discusión, tanto en la clase, lo que hacíamos era el profesor 1 aplicaba su clase. En esa oportunidad el profesor 1 fue observado por el profesor 2, el profesor 3, que son parte del grupo. El profesor 4, integramos a un cuarto profesor con la idea de observar qué pasaba con su diseño sin haber participado en la creación del diseño, sino que participó en discusiones del diseño, en discusiones de la clase. Esta cuarta profesora que lo que hizo fue mirar las clases de sus colegas. ¿Y a dónde participaba? En la discusión. Profesor 1 hace su clase discutiva de la clase. Se hacen reconsideraciones, el profesor 2 vuelve a hacer la clase. El profesor se discute la clase y hace el profesor 3 nuevamente hasta el profesor 4. En la última, en el profesor 4, después que hice la clase del profesor 4, discutimos sobre la clase del profesor 3 y el profesor 4. A partir de lo que he señalado, pudimos recabar bastante información. ¿Qué información? La siguiente. Ya lo mencioné, ideas intuitivas sobre reproducibilidad, información relacionada al taller de reflexión, información relacionada a las clases. En las ideas intuitivas obtuvimos respuesta a una encuesta y después diálogo de los profesores de un taller que se realizó sobre discusión. En los talleres de reflexión, todas las discusiones, primero una discusión de contenido matemático, una discusión sobre las situaciones de aprendizaje, una discusión sobre la reproducibilidad. Y posteriormente de esos talleres también surgieron las discusiones de la clase. Los videos, 4 clases grabadas que analizamos. Bien, dada la metodología, el diseño de clase tenía que tener la característica que era un contenido matemático. En este caso, se seleccionó el teorema de Pitágoras. En su dimensión epistemológica, didáctica y cognitiva hicimos un análisis. ¿Por qué? Porque queríamos comprender después por qué el profesor tomaba ciertas decisiones. Y entonces empezamos a ver en su dimensión epistemológica que hemos considerado algunos antecedentes de corte histórico, la dualidad del teorema, que es lo que más le impresionó a los profesores porque ellos lo conocían solo en su versión geométrica, pero ver esta dualidad de versión geométrica y presentada como relación numérica. Bueno, algunas demostraciones del teorema de Pitágoras de tipo geométrica y algebraica. En su dimensión didáctica, el teorema vamos a revisar el programa de estudio del nivel, que en este caso es el uno básico, el currículum, es decir, el hábitat donde está el teorema de Pitágoras en el programa de estudio. Y analizamos textos en donde algunas actividades hicimos un análisis praxeológico. Analizamos un texto de nivel universitario, que son precisamente las hojas con que los profesores estudiaron o reestudiaron el teorema de Pitágoras. Y analizamos el texto escolar que es usado por los profesores y por todos los alumnos de ese nivel en nuestro país. Y la dimensión cognitiva, me focalicé en la idea de los procesos cognitivos en geometría, tal como lo expresa Duval, el potenciar tareas de visualización, de construcción y demostración, hace comprender mejor, digamos, la geometría en la enseñanza, en esta edad, en la enseñanza básica. Y también me refiero al descomponer y descomponer, componer y descomponer una figura dada. ¿Por qué? Porque a propósito del teorema de Pitágoras y que los profesores utilizaban cierta actividad que es para constatar el teorema, utilizaban como un puzzle geométrico o le llaman rompecabezas. Y entonces hay una descomposición y composición figural. Entonces considero algunos antecedentes en relación a eso. Las ideas intuitivas, ¿cómo nosotros analizamos eso? Lo analizamos a partir de una categorización que estaba fundamentada en el sistema didáctico y empezamos a ver la intensidad.
en esta idea intuitiva de los profesores, llegamos a la conclusión, por una parte, los profesores también dicen que nunca es posible repetir una clase, tal cual no es posible. Así de frutón dicen ellos, no es posible hacer algo igual a la clase de ayer o antes de ayer. Sí que también detectamos en estas ideas intuitivas que los profesores, cuando hay que repetir clases, se pueden preocupar del aspecto pedagógico, la organización en tiempos de la clase, que lo tienen muy claro. Inicio, desarrollo y cierre pueden tener esas partes. Sin embargo, los recursos se pueden ocupar lo mismo, la situación de aprendizaje puede variar dependiendo del logro de aprendizaje y del nivel. Sin embargo, lo que no cuestiono en ningún minuto fue la matemática involucrada. Y de hecho, yo en algún momento le pregunto en un taller, le digo, pero ¿y qué pasa con la matemática? Me dice, nada, es inamovible. ¿Y por qué? Bueno, porque si tú no vas a cambiar la matemática, el programa a mí no me dice año a año que tiene que cambiar la matemática. Y ellos también dicen, pero yo le digo, pero si tú no tienes el conocimiento apropiado de la matemática, ¿qué haces frente a eso? Voy a un texto escolar, miro lo que sale ahí y yo se lo enseño a mis alumnos. Entonces la matemática para ellos es capítulo cerrado, es decir, el discurso teórico que tienen. Si no lo tienen, lo van a buscar al libro, al texto escolar en particular. Fueron las respuestas en este grupo de 7 profesores. Análisis de los talleres de reflexión. Aquí lo que yo realizo, analizo estos talleres, todo este análisis, ¿para qué lo hago? Para responder a mi pregunta de investigación. Estoy buscando si efectivamente instalar una reflexión de reproducibilidad, es decir, un concepto teórico de la didáctica de la matemática, le agrega algo al que hacer docente. Entonces, lo que miro, voy a observar en realidad, y analizo taxonológicamente, e identifico una proxología en donde la metodología de estudio de clase la miro desde considerando que es una praxeología. Voy a identificar una praxeología. Voy a mostrar el ejemplo como lo hice. ¿Qué es lo que dije yo? La fase 1 del estudio de clase era ponerme a diseñar, decidir cuáles son las situaciones de aprendizaje para la clase. Entonces, en términos praxeológicos, yo dije, hay un tipo de tarea para el profesor. ¿Cuál? Diseñar una clase para estudiantes de 13 a 14 años sobre el teorema de Pitágoras basado en la solución de problemas. ¿Cuál es la técnica? Aplicar la metodología de estudio de clase en su primera fase. Es decir, discutir sobre el contenido matemático para diseñar situaciones de aprendizaje y organizarlas en un plan de clase. Esa era la técnica para los profesores. Así lo estábamos trabajando como técnica. ¿Qué de la tecnología y qué me justifica esa técnica? La discusión del contenido matemático se inicia desde las concepciones que tienen los docentes sobre el teorema de Pitágoras y la contrastación con un referente teórico matemático. Enseguida, en base a ese contenido, los profesores diseñan situaciones de aprendizaje que les permite un logro didáctico relacionado con el teorema de Pitágoras. En definitiva, ¿por qué ellos discuten de la matemática involucrada? Porque tienen que posicionarse primero de la matemática del saber, entre comillas, puro, para poder hacer las composiciones adecuadas y hacerlo enseñable. Y entonces el estudio de clase ahí yo lo reconozco como técnica. Esa praxeología 1 es bien amplia. Dentro de ella yo puedo distinguir praxeología matemática y didáctica. Entonces, en la primera, discusión sobre el contenido matemático, identifico una praxeología matemática en los docentes sobre el teorema de Pitágoras. En la segunda, que es parte de esta primera fase del estudio de clase, intencionalmente provocamos la reflexión sobre el concepto de reproducibilidad. Y entonces analizamos esta idea mediante los componentes, identificando los tipos de tareas y una técnica. Y analizamos las discusiones sobre las situaciones de aprendizaje.
También las situaciones de aprendizaje, lo que hago es analizarlo praxeológicamente. Ahora, voy a mostrar las dos primeras, porque son largos, pero traje un ejemplo. La discusión sobre el contenido matemático. Cuando hacemos este taller, lo que hacemos es estudiar las dos páginas del texto de tipo universitario, que es el tema, donde aparece este tipo de tarea. Entonces yo identifico este tipo de tarea y los profesores la tienen que realizar para que ellos puedan, digamos, discutir sobre ella. Y entonces, a partir de eso, yo identifico técnicas y las percibo, o sea, las analizo, las observo cuando ellos están así, cómo resuelven esa tarea. Voy identificando 5 técnicas. Para cada una de esas técnicas, yo le asocio una tecnología. Entonces, la técnica 1 para hacer esa actividad, los profesores, dice, reconoce los triángulos congruentes por visualización en función de los cuadros marcados, en función de los cuadrados marcados. Están marcados, entonces lo que ellos hacen solamente visualizando y que está cuadriculado cada dibujo, ellos empiezan a verificar lo que le están solicitando. La tecnología asociada a esa técnica, bueno, hay una definición de triángulo, si vemos en los tres, tiene que usar el reconocimiento de triángulos rectángulos, está dado ahí en todo caso, la idea de triángulos rectángulos, triángulos congruentes y unidad de medida. Me refiero a unidad de medida porque está cuadriculado el dibujo, entonces ellos mirando esa unidad empiezan a contar cuadraditos. La técnica 2. Específicamente, me recuerdo que el profesor, mediante el conteo de cuadrados, vuelve a insistir en la unidad de medida de los cuadrados A y B, coinciden con la cantidad de cuadrados del set, solamente contar. Y entonces cuando quedan algunos pedacitos empiezan como a intentar a visualizar y hacer como encajar. Pero es lo que yo observo es la unidad de medida. La tecnología, una unidad de medida, que este es el cuadrado, medición de superficie en base a la unidad de medida. La técnica 3, asignar medidas a la longitud de los lados del triángulo rectangular. Medidas en el sistema métrico decimal, definición de triángulo rectangular. Que lo que hacen es asignar medidas al A, B y C, a su cateto y a la hipotenusa, y luego verifican con el teorema de Pitágoras. La técnica 4, usar el lenguaje algebraico para buscar la igualdad de las expresiones que representan las áreas. Ellos tratan de alguna manera de verificar igualando estas expresiones. A la tecnología que he asociado es el lenguaje algebraico, las expresiones algebraicas, las áreas de cuadrado, y pienso que al hacer la igualdad de esta idea, están ocupando la proposición en matemática, la igualación de las proposiciones en matemática. Y la técnica 5, que es la más... la técnica 5, en las 4 técnicas que yo observé los profesores, ellos estaban muy complicados. Pero en la técnica 5, una profesora dice, a ver, yo lo voy a hacer con más papel ilustre y tijera. Entonces, ¿qué dice? Recortar los cuadrados trazados sobre el cateto de 2 triángulos rectángulos congruentes y luego superponer estos triángulos en el cuadrado trazado sobre la hipotenusa. Tecnología para descomponer los cuadrados sobre la hipotenusa en 2 triángulos congruentes al rectángulo. Cada uno lo justifica pragmáticamente, es decir, lo justifica. ¿Por qué pragmáticamente? Porque hace los recortes y los encaja. Hace uso de instrumento como el transportador para verificar que los ángulos son rectos de los triángulos rectángulos que visualiza. De esa manera, yo pude analizar se cayó un micrófono que se está grabando, no se va a escuchar bien. Ahí. Bueno, la discusión sobre las situaciones de aprendizaje. Se analizan las situaciones de aprendizaje identificando una organización matemática. Aquí ellos realizan sus situaciones, las diseñan, eligen cada una
4 situaciones y ahí lo que hago, veo cuál es la organización matemática que ellos hicieron. Enseguida analizamos los videos de clase. Dado que ya estaba la situación esta, ellos van a aplicar su clase. ¿Y cómo la analizo? A través de la identificación de la fraseología didáctica y la analizo a través de los momentos didácticos. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo se analizan esos videos de clase? Lo primero es que se transcribieron los videos y de ahí identifico episodio. Aquí le llamo episodio cuando en una clase se toma una idea, el profesor toma una idea hasta que pasa a otra distinta, entonces viene el segundo episodio. Ahora, a partir de hacer lo primero que hago es identificar todos los episodios. En esta clase hay 23 episodios. En cada episodio empiezo a mirar qué está haciendo y en qué momento puedo ubicarlo, qué momento didáctico se puede vislumbrar. Señalo cuál es el actor principal en ese episodio y los objetos matemáticos que están presentes. Además, las actividades de estudio observadas. Es decir, el profesor cuando inicia la clase dice ¿qué es la geometría? ¿Quiénes utilizan la geometría? Bueno, de esa manera, cada episodio voy analizándolo, ¿no? Voy a sacar. ¿Sí? O sea, quiero ver. Entonces, en esta primera clase, al hacer el análisis nos damos cuenta que el momento exploratorio es el que más aparece. Es decir, el profesor va dando una tarea y los alumnos empiezan a explorar. El primer encuentro, se encuentra con la tarea. No alcanza a explorar mucho cuando pasa a otra tarea. Y nada de momento empieza con el primer momento. Ahora, eso es bien relevante después porque a partir de eso, cuando ellos tienen que aplicar la clase nuevamente, se dan cuenta que esa primera parte se extendió muchísimo, con muchas actividades. ¿Y qué deciden hacer? Dicen, bueno, esta primera parte, ¿es o no es esencia de la clase? No, no es esencial. Y se suprimen algunas preguntas. Entonces la realidad, bueno, no perdiendo la esencia de la clase, porque ellos habían definido que para hacer reproducible la clase no tenía que perder la esencia. Y la esencia era la comprensión del teorema de Pitágoras. Y en esa primera parte era posible hacer la adecuación porque no estaban adecuando la situación clave. Después que tengo los videos de clase, analizamos los talleres de discusión. Teniendo como marco la teoría de situaciones didácticas, que ya señalé en qué aspecto hemos considerado la teoría antropológica en lo didáctico, ahí se me pone un conflicto porque la verdad es que dice, bueno, ¿y cómo miro estas discusiones? No puedo distinguir con una praxeología. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a identificar, porque lo que yo ando buscando es responder a mi pregunta, ¿qué elementos le agrega al docente el hecho de colocar esta reflexión? Y digo, tomo la idea de reflexión del doctor que está aquí presente, y quien dice que es una actividad ético-cognitiva y la considera un proceso mental por el cual las acciones, creencias, conocimientos, sentimientos son conscientemente consideradas y examinadas. A partir de eso, analizo los talleres de discusión, identificando qué tipo de reflexión hubo. En episodio también hago ese ejercicio de colocar en episodio las discusiones que dijo el profesor, voy agrupando por ideas. Y ahí voy identificando qué tipo de reflexiones, matemática, didáctica, pedagógica. Bueno, a partir de todo esto que yo he mencionado,
3 años investigando en esto, pero se resume en eso, es que yo hago una respuesta a la pregunta de investigación, en la que creemos que la podemos hacer a partir de todo lo que nosotros analizamos y de todo lo que pudimos observar. Primero, focalizar la discusión de las situaciones de aprendizaje en términos de logro didáctico, de tal modo que las adecuaciones o cambios que se realizaron hicieron temporal la organización matemática. A ver, la idea era qué elementos le agrega el docente. Primero, el docente, de acuerdo al contexto, ya tiene ciertas herramientas que está recibiendo: profundización de la matemática y profundización de la didáctica de la matemática. Es el foco del programa de postítulo. Por lo tanto, tiene ciertas herramientas que está recibiendo. ¿Qué le aporta este taller en particular? Yo creo que lo que aporta es que ellos pudieron demorar la organización matemática iniciada en un principio hasta que la aplicó el último profesor, en el sentido de tener mejor logro de aprendizaje. El segundo que le agrega también es en la discusión hacer visible. ¿Qué voy a enseñar hoy día en la clase? ¿Cuál es mi objetivo de clase? ¿Qué pretendo con esta situación de aprendizaje? Determinar y hacer visible el logro didáctico o objetivo de aprendizaje de la sesión. Por otra parte, determinar cuáles son las situaciones claves que apuntaban al logro didáctico. Y tenían que hacerlo porque ellos habían dicho: aquí hay una esencia que tenemos que respetarla para que a todos nos funcione. No podemos cambiar. El cuarto elemento creo que es bastante interesante, es decir, toman decisiones los profesores de cambiar, pero fundamentada desde la didáctica de la matemática. Me doy cuenta cuando ellos cambian, por ejemplo, en la situación de aprendizaje donde sale el triángulo rectángulo con medida 3, 4 y 5, que es el tradicional, esa medida, y en el dibujo que ellos hacen, el primer profesor lo hace con medidas no reales, no con otras. Cuando el alumno va a hacer la actividad, hay un error ahí, muy común, pero era la actividad la que llevaba el error, el dibujo llevaba el error. Ellos se dan cuenta. Y entonces, ¿por qué se dan cuenta? Porque analizan los errores de esos estudiantes. Dicen: ¿por qué nos contestan esto? ¿Por qué nos responden de esta manera? Y empiezan a analizar la actividad. Y entonces ahí dicen: hay que cambiar. Entonces, en la tercera clase, porque en la segunda clase toman el mismo dibujo para la situación y les pasa lo mismo. Vuelven a analizar la respuesta de los alumnos y se dan cuenta de este error que se repite, y en dos contextos diferentes, en dos escenarios diferentes. Me estoy refiriendo a escenarios por dos escuelas distintas, en comunas diferentes. Entonces ellos deciden y dicen: bueno, hay que colocar las medidas reales para evitar esta confusión que conduce a un error. Eso es de la didáctica. Fortalecer la reflexión didáctica acercando las discusiones sobre las clases en aspectos propios de las tareas y técnicas didácticas. De todas maneras, la experiencia que hemos tenido en otros talleres de esta naturaleza, el foco de discusión es el aspecto pedagógico, porque es el que tienen más claro y el que hacen día a día. Pero la discusión de por qué yo tomé la decisión de hacer esta situación, proponer esta situación en mi clase, no es tan común. Sobre todo la discusión matemática. Y sin embargo, con este taller, en alguna manera, ellos empiezan a discutir, se ve en las discusiones, cómo cada vez son menos las reflexiones de tipo pedagógico. Y empiezan a aumentar las reflexiones de tipo didáctica. No así las reflexiones de tipo matemática, pero sin duda que se lo cuestiona, se ve ahí. Bueno, esos son los elementos que yo veo, que percibimos y que le agrega al quehacer docente. Conclusiones del trabajo. Yo lo he diferenciado en 4 ejes. La reflexión didáctica sobre el producto de reproducibilidad, sobre el contenido matemático, sobre el estudio de clases, sobre la formación continua. La reflexión didáctica sobre la reproducibilidad. Efectivamente, la primera conclusión es que hemos detectado que le agrega que a su docente ciertos elementos, al haberlo intencionado ciertas reflexiones de tipo didáctico.
¿Qué permitió eso? Que la organización matemática y la organización didáctica presentada por los profesores evolucionara en términos de logro. Y además, unirlas. Es decir, que hay una relación entre una organización matemática y una organización didáctica. El tener un escenario donde se plantea un constructo teórico desde la didáctica matemática permitió establecer, o al menos esbozar la idea de esta relación mutua entre lo matemático, la organización matemática y la organización didáctica, que no fue tema fácil para los profesores. Eso se observó en la medida que las discusiones de los talleres se focalizaban para reproducir las situaciones de aprendizaje. Contenido matemático. Desde el inicio, cuando se plantea el estudio de las ideas intuitivas sobre reproducibilidad, se evidencia que al repetir clase en el ámbito menos cuestionado es la matemática. Si bien en esta integración se observa que los profesores para repetir clase asumen que siempre hay un cambio, declaran que lo que no puede variar es el contenido matemático. Esto nos lleva a reflexionar sobre estudios que han develado que los profesores necesitan conocer en profundidad la matemática escolar que enseñan para discutir en profundidad con sus alumnos después que han expresado todas sus ideas. El profesor necesita tener un conocimiento, una comprensión cabal del tema. Y eso, Lipinma hace un estudio sobre la matemática escolar que enseñan los profesores a un grupo de profesores de Estados Unidos y lo compara con un grupo de profesores de China. Y eso marca ahí que nosotros, digamos, en ese aporte, es que no podemos dejar de profundizar la matemática elemental, es decir, la matemática que los profesores enseñan. En relación al estudio de clase, primero fue un método que nos permitió desarrollar cada una de las etapas que lo constituyen y que tiene la finalidad de planear, ver y discutir sobre diseño didáctico generado por un grupo de trabajo de profesores y liderado por una profesora de formación docente. Es decir, el método nos permitió hacer eso. Dicho constructo es un entorno de aprendizaje para los profesores que están en curso de formación continua. La justificación de esta conclusión es que desde el inicio se producen diferentes tipos de reflexiones en los profesores y se distinguen tareas y técnicas didácticas que permiten llevar a cabo un proyecto de enseñanza. Y lo otro, que el estudio de clase, fue posible analizarlo de una teoría de la didáctica de la matemática, que mi posición es que permite introducir un recurso tecnológico ahí que se fue desarrollado por los docentes. El estudio de clase, la base fundamental es la práctica del profesor. Mirar la clase a partir de lo que yo hago, de mi propia práctica. No hay, es decir, que lo pregunté, se lo pregunté a los profesores en Japón, ¿cómo analizan ustedes la clase? No, por la práctica del profesor. No hay un fundamento que venga de la didáctica de la matemática o de otra matemática educativa o de otra área relacionada. Entonces ahí fue mi pregunta, porque cada vez que yo vi que el estudio de clase yo lo podía articular, por ejemplo, con una ingeniería didáctica. Porque en el estudio de clase yo también voy a predecir lo que ocurre. En la ingeniería didáctica hay una etapa que es predictiva, la fase 2 de la ingeniería didáctica habla de voy a predecir en relación a lo que ocurre con una situación didáctica. En relación a la formación continua del profesor, bueno, ya lo mencioné, es necesario profundizar la matemática escolar, más que enseñar más matemática, mucha matemática no, matemática que hay en el currículum, pero profunda. Tanto en su dimensión, y aquí entra con la dimensión epistemológica, y en su dimensión cognitiva. Para los profesores fue natural que los niños tenían que armar el rompecabezas y desarmarlo cuando le presentan esa actividad para verificar el teorema de Pitágoras, pero resulta que algunos estudios, por lo menos que yo leí, no es natural. Es natural cuando yo tengo la visualización desarrollada, pero si yo no hago ese tipo de tarea en la escuela, no es natural que yo pueda visualizar. Es recomendable entonces crear entornos de aprendizaje en donde docentes e instituciones formadoras puedan articular la teoría y la práctica. Dicha articulación permitiría que los docentes no solo se ubiquen en el logo de la práctica, sino que evolucionen hacia el logo tecnológico. Así, cuando tomen decisiones en relación a las propuestas de enseñanza-aprendizaje,
sean fundamentadas y reflexionadas. Proyección. Bueno, ¿qué proyección tiene? Se abre una posibilidad para investigar la calidad de la situación. Es lo que me pasó. Yo cuando vi la situación de aprendizaje, yo podría haber dicho, esta situación no, sáquenla, cámbienla, bórrenla. No, ellos la diseñaron, ellos la discutieron, fui encauzando. Creo que podríamos hablar de la calidad de una situación de aprendizaje en el aula, realizar ahí algún estudio. En relación aquí al conocimiento matemático del profesor, a las creencias que tiene y vincularlo con los diseños que realiza. Se planteó a los profesores una clase basada en resolución de problemas y se observa la dificultad que tuvieron para plantear un problema. ¿Qué es un problema? En el aula para ellos no es tan simple. ¿Cómo gestionar esa clase? Aún más. Porque tienden a, primero, a no dar tiempo para que los alumnos exploren, sino que predomina el que ellos partan con cómo se resuelve el problema y ellos pueden aplicar esta técnica. Pero a ello lo que observo es que los profesores tienen dificultades para elegir el problema de la clase y luego para gestionarlo. Y ahí yo propongo que hay dos cuestiones. ¿Qué entienden los profesores por resolver un problema matemático? Me estoy refiriendo a profesores que hacen clases en este nivel. ¿Y cuál es el tipo de tarea que debieran proponer los docentes para que la clase sea basada en la resolución del problema? Bueno, las proyecciones van en el conocimiento matemático vinculado al quehacer del profesor, y la otra sería diseñar fraseologías matemáticas y didáctica en conjunto con expertos mediante metodología de estudio de clase y articularlas con la metodología de ingeniería.